todos, muchas gracias por haber venido el día de hoy al ciclo de conferencias El Hombre y lo Sagrado. En esta ocasión nos acompaña el doctor Manuel Ruiz Figueroa. Él es egresado de la maestría por la Universidad McGill de Montreal en Estudios Islámicos y por el doctorado por la Universidad Gregoriana de Roma, del Vaticano, ¿verdad? Del Vaticano, en Estudios de Historia de las Religiones. Él es profesor e investigador del Colegio de México, del Centro de Estudios de Asia y África, con especialidad en Medio Oriente, y ha escrito una serie de libros y artículos entre los que destacarían Mercaderes, Dioses y Beduinos, El Principio de Autoridad en la Arabia Preislámica, El Islam Responde, Islam, Estado y Religión, y por último, El Islam, una introducción. Asimismo coordinó el libro El Islam desde América Latina. Yo los dejo con el doctor Manuel Ruiz para la conferencia que nos va a dar sobre el Islam, la religión y la sociedad en el Islam. Religión, sociedad y política en el Islam. Muchas gracias. Es mucho gusto de estar aquí con ustedes y conversar un poco sobre temas del Islam, que pues siempre despierta muchas preguntas y no deja de estar de moda por una u otra razón. Así que pues espero que hablando de temas como sociedad, política y religión en el Islam, pues pueda responder algunas de sus inquietudes y de cosas que les gustaría saber, por lo menos desde otro punto de vista, ¿no? Porque pues cada uno saca sus conclusiones de lo que lee, de lo que oye, de lo que visita. A lo mejor ustedes han estado por países del Medio Oriente. Cada vez es más frecuente que muchas personas de nuestro país salgan fuera y uno de los destinos pues suele ser algún país del Medio Oriente, generalmente Egipto, porque pues tiene una larga tradición histórica. Así que bueno, pues vamos a confrontar dos puntos de vista. El tema en general es Islam, sociedad, religión y política. Tres aspectos: sociedad, su religión y, digamos, su política, su gobierno. Bueno, yo había puesto en una de las muestras al principio un círculo. Ustedes pueden imaginar aquí un círculo que representa la sociedad y que está dividido en dos grandes partes. Entonces imaginemos un círculo dividido, pero no a la mitad, sino un poco más arriba, una raya que divide a los gobernantes y a los gobernados. Creo que esa es una de las principales divisiones como podemos enfocar a la sociedad. Tiene dos grandes componentes: un grupo minoritario que se encarga de dirigir al país, de gobernarlo, de vigilar su seguridad interna, su seguridad externa, y la mayoría de la población que están bajo las órdenes, bajo el cuidado de estos gobernantes. Pero en esta raya que pusimos imaginaria, no es una raya infranqueable, sino que hay una mutua comunicación e interrelación entre los gobernantes y los gobernados.
porque después de todo son parte del mismo círculo y comparten pues muchísimas cosas. En primer lugar, la lengua. Hablamos el mismo lenguaje que todos nuestros gobernantes de cualquier partido político que sean, todos hablamos en castellano, en español. Compartimos una historia. Todos somos mexicanos, o por nacimiento o por adopción, y somos los herederos de una tradición histórica que empieza pues aquí hace muchos siglos, y que especialmente después del año 1492, con el descubrimiento de América, pues recibió un cambio brusco en su historia. Pero de todas maneras, pues esa historia es igualmente compartida por nuestros gobernantes, gobernados. Compartimos las mismas tradiciones culturales, fiestas, estilos de vestir, de comer, de hablar, de pensar. Compartimos muchísimos valores, entendemos más o menos de alguna manera lo que es la justicia, o lo que quisiéramos que fuera la justicia. Pues lo siento mucho, parece que el disco no tiene nada grabado. Entonces, pues lo lamento mucho, porque, bueno, había una serie de ideas y después también algunas diapositivas del Palacio de Topkapi y de otras mezquitas, pero bueno, lo vamos a imaginar todo. Bueno, entonces no hay una dicotomía absoluta, no hay una separación infranqueable entre gobernantes y gobernados. Como les decía, compartimos muchísimas cosas, valores, incluso valores negativos a veces, ¿no? Por ejemplo, la corrupción, la impunidad. Es cierto que a veces generalmente no estamos de acuerdo, pero hay mucha gente que, por ejemplo, por lo menos hasta hace pocos años decían, bueno, no importa que los gobernantes roben con tal que haya para todos. Entonces, es una manera de ver las cosas que justifica, de alguna manera, aunque esté mal, que los gobernantes aprovechen de sus puestos para sacar provecho económico, con tal que no sea mucho, con tal que le dejen también a los demás, con tal que haya oportunidades. Entonces, son valores positivos, negativos, que pertenecen a esta misma sociedad y que, bueno, aquí nos tocó vivir y aquí estamos, y pues hay una identificación ideológica con los gobernantes. Si esto lo pasamos al Islam, pues es igual. Los gobernantes y los gobernados participan de una serie de principios, de valores comunes, religiosos, culturales, la misma lengua, la misma historia, a veces muy antigua. Pero hay una distinción muy importante entre gobernantes y gobernados, y es que a veces los intereses materiales no coinciden, y a veces también algunos intereses ideológicos. ¿Por qué? Porque se sabe que el que tiene el poder tiene la posibilidad de disponer de una serie de recursos nacionales, de los impuestos que pagamos, de otro tipo de riquezas como nuestro petróleo, las minas, y manejar muchísimas cosas que dependen de los gobiernos, como transporte, hospitales, la Lotería Nacional, por citar un ejemplo. Entonces, los gobernantes están en una posición de administrar,
tienen una arbitrariedad de disponer de esos recursos que muchas veces no podemos controlar, aunque cada vez estamos exigiendo mayores garantías y el derecho a la información. De hecho, hay el famoso IFAI, que se supone que es la transparencia y que uno puede pedir que nos explique, por ejemplo, la Secretaría de Educación cómo gastó tantos millones de pesos, en qué se fueron, qué pasó, fueron bien invertidos o no, cuánto se gastó en salarios, cuánto se gastó en compra de materiales, en fin, en construcción de escuelas. Pero en fin, eso es todavía, por lo menos en nuestro país, muy reciente. Y en algunos de los países musulmanes, pues a veces no existe esta transparencia tampoco, ni existe una institución a la que se pueda recurrir para pedir explicaciones a los gobernantes. Entonces, imaginen ustedes, pues cuando nace el Islam, hace 1400 años, o hace 1000 años, o hace 500 o 400, como en todo el resto del mundo, pues la arbitrariedad de los gobernantes era mucho mayor. Podían disponer de grandes riquezas sin que la sociedad de los gobernados pudiera pedirles cuentas. De hecho, no se consideraba, a veces ni siquiera en teoría, que los gobernados pudieran pedir cuentas. Era una cosa impensable. ¿Por qué? Porque los gobernantes recibían su poder directamente de Dios. Tenían que responder ante Dios, pero nada más ante Dios, no ante los súbditos. Esta fue una conquista paulatina en la historia, cuando viene la Revolución Francesa. Ahí se empezaron a exigir los derechos naturales del hombre. El hombre tiene derecho a que su vida, sus propiedades sean respetadas, el derecho a la libertad, de exigir respeto a su libertad, que no se vaya a violentar de ninguna manera. Y así fuimos avanzando. La Constitución norteamericana pues es una de las grandes muestras muy avanzadas del respeto a los derechos humanos y de la exigencia a los gobernantes de dar cuenta de sus actos. Son responsables no solamente ante Dios, sino también ante los gobernados. Pero esto pues es una conquista desde luego muy reciente. Entonces no podemos esperar que ni en Europa ni en el Islam hace 500 años o hace más años todavía exigir el concepto de que los gobernados tienen derecho. Simplemente la palabra derecho ni se mencionaba. Es una creación reciente, ¿no? El derecho que tienen todos los hombres al respeto, a la libertad, a exigir cuentas a los gobernados. Entonces, disponían todas las sociedades de una gran arbitrariedad de los gobernantes. Podían hacer muchísimas cosas impunemente. Recordemos los reyes en Europa, ¿no? El derecho divino a gobernar. Simplemente, ¿quién estaba capacitado para gobernar legítimamente? Pues solamente las familias reales. El poder se transmitía por herencia y solamente al hijo mayor. Y todavía pues vemos, por ejemplo, en Inglaterra o en España, que hay una lista de sucesores. ¿Quién es el primero que tiene derecho a gobernar en Inglaterra? Pues el príncipe Charles, y después sus hijos en cierto determinado orden. Y en España igual, pues el príncipe Felipe de Asturias, el que va a seguir, después sus hijos, etc. Claro que hoy los reyes ya no tienen el poder que tenían antes, pero esta tradición de una monarquía constitucional, donde todavía existe en algunos países, pues es un recuerdo de lo que existía antes, ¿no? Entonces los súbditos no opinaban de quién debía gobernar, simplemente el rey designaba al hijo, o ya estaba designado en qué forma y en qué orden se ocuparía el trono.
Entonces, ¿quién defendía a los gobernados de las arbitrariedades de los gobernantes? Y aquí ocupa un lugar muy importante la religión, porque la religión se considera una ley superior a los gobernantes y a los gobernados. No solamente las religiones son para los gobernados, sino también para los que gobiernan. Sobre todo en ciertas religiones como el Islam, que es una religión omnicomprensiva porque legisla sobre todos los aspectos de la vida humana, no solamente los aspectos individuales, privados de cada individuo, sino también aspectos sociales, aspectos políticos, aspectos económicos. Algunas religiones no se meten mucho en ciertos aspectos, por ejemplo en económicos, simplemente dan normas muy generales de que hay que respetar la justicia, de que no hay que abusar de los que no tienen dinero, en fin, de cómo hacer los préstamos sin cobrar intereses excesivos, etc. Pero en el Islam hay todavía una legislación más detallada sobre todos los aspectos, no queda nada, ningún aspecto excluido. Y en ese sentido tampoco queda excluido el aspecto político. Nos puede parecer extraño, pero la religión musulmana, que es pues todo este modelo y este esquema, donde todas las cosas tienen un lugar, también el gobernante tiene su lugar, y la religión le especifica muy precisamente qué es lo que deben hacer los gobernantes, cuál es un gobierno legítimo, cómo se llega a gobernar, quiénes son los que califican para gobernar, qué cualidades deben tener, cuáles son sus obligaciones, qué pasa si un gobernante desobedece la ley divina, qué pasa si un gobernante desobedece la ley humana, etc. Todo esto está perfectamente contemplado en las escuelas de derecho del Islam. Entonces, en ese sentido, la religión fue un intermediario entre gobernantes y gobernados. Entonces, viene a interferir en esta sociedad que dividíamos en dos aspectos, como un elemento de vital importancia, porque va a regular las relaciones entre gobernantes y gobernados. Claro que el Islam tuvo como religión, pues cuando muere el profeta Muhammad, el aspecto religioso estaba muy poco desarrollado, como estaban otros aspectos muy poco desarrollados, aspectos legales, aspectos económicos, muchos aspectos sociales. Era una sociedad en formación, una sociedad islámica en formación. Antes del Islam tenemos en Arabia preislámica pues las tribus beduinas que tenían una serie de valores, de principios, de manera de gobernarse, de cómo distribuir las riquezas. La mayoría de las riquezas eran propiedad común de la tribu, la propiedad privada prácticamente no existía, fue apareciendo paulatinamente. El gobierno pues era un gobierno prácticamente sin el poder de coerción, sin el poder de exigir para imponer su voluntad. No había una institución judicial, jueces que se encargaban de administrar la justicia. Era una sociedad todavía en un estado de desarrollo, pues previo a lo que podríamos llamar una sociedad realmente civilizada.
donde no existían muchas instituciones que van a aparecer con el Islam. Y van a aparecer con el Islam porque el Islam sale del desierto. En muy pocos años, las huestes, los ejércitos islámicos conquistan grandes partes del territorio bizantino y del territorio persa. En la era preislámica no había ciudades, había oasis, eran los únicos lugares sedentarios donde se dedicaba a la agricultura, pero ciudades como Damasco, como Ctesifón, la capital del Imperio Bizantino, como Constantinopla, pues no existían. Entonces, cuando el Islam conquista territorios del Imperio Bizantino y territorios del Imperio Persa, pues se encuentra con una grande administración muy diferente a lo que conocían, con grandes núcleos de población en grandes ciudades y muy antiguas, como por ejemplo Damasco, Jerusalén y muchas otras. Y entonces pues el Islam tiene que responder a necesidades nuevas de una vida urbana. Entonces el Islam rápidamente entra en contacto con la urbanización, las grandes urbes, y tiene un gran trabajo de islamizar estas culturas y habitantes bizantinos que eran cristianos y los partidarios, los seguidores de la cultura persa que eran zoroastrianos de religión, con otro tipo de derecho, de manera de organizarse económicamente, familiarmente, judicialmente, políticamente. Entonces, sí, el Islam se ve obligado rápidamente a responder a una serie de necesidades nuevas y a desarrollar un tipo de sociedad que va a ser muy difícil, porque tanto los bizantinos como los persas se sentían superiores a los árabes culturalmente, y lo eran, porque estas tribus que llegan del desierto pues no conocen muchas cosas, son ignorantes, no conocen un sistema político avanzado, no conocen una legislación desarrollada, no conocen cómo se vive en una gran ciudad, qué problemas tiene, cómo se administra, cómo se elige a los gobernantes, en fin. Entonces, el Islam debe enfrentarse a una serie de nuevos problemas, de formar una nueva sociedad donde no solamente hay valores culturales árabes, sino ahora hay valores culturales bizantinos, griegos, persas y de otras religiones, cristianos, judíos, zoroastrianos y muchos también con influencia desde la India o desde China por el comercio. De tal manera que lo que va a pasar cuando los musulmanes conquistan este territorio será organizar, pero organizar de una manera islámica a estos territorios y tratar de crear una sociedad gobernada desde el punto de vista de la religión islámica. No es una tarea nada fácil. Así como el cristianismo, ustedes recuerdan que a la muerte de Jesús, el fundador del cristianismo, pues quedó un pequeño grupo de 12 apóstoles y pues algunos cientos de conversos contra todo el gran imperio romano, porque el imperio romano era el que dominaba esta parte de Asia, no solamente lo que es hoy Palestina, sino parte de lo que es la Grecia y de Asia. Y poco a poco hubo habiendo más conversiones al cristianismo, hubo muchas persecuciones contra los cristianos, de tal manera que apenas 3 siglos después de Jesucristo, el año 300, se convierte el emperador Constantino al cristianismo y entonces decreta que
la religión cristiana va a ser la religión oficial del imperio. Entonces, en ese momento podríamos decir que ya hay una parte de Europa y de Asia cristianizada o más o menos cristianizada, que tiene el respaldo político del emperador, lo cual es importantísimo, porque 300 años sin el respaldo político del imperio, nunca pudo el cristianismo convertirse en una gran religión, menos en una religión oficial. Entonces el Islam crece políticamente de una manera muy rápida, porque conquista esos territorios y los organiza, pero los organiza desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo. Desde luego se encuentran con grandes riquezas, hay todo un sistema de recolección de impuestos y rápidamente se dan cuenta lo que significa gobernar, y lo que significa gobernar a poblaciones ricas, ricas por el comercio, ricas por la agricultura, porque en Arabia Islámica pues los pocos oasis que había pues no eran capaces de producir un excedente agrícola para generar riqueza, ¿no? Eran apenas de subsistencia, mientras que ahora encuentran que las grandes extensiones de, por ejemplo, de los ríos del Tigris y el Éufrates, que riegan grandes extensiones de tierras y que producen una abundantísima producción agrícola. En el Nilo igual, gobernado por los bizantinos, conquistan Egipto y encuentran una gran riqueza agrícola. De hecho, la fuente de riqueza hasta antes de la revolución industrial, hasta antes de que aparecieran las grandes fábricas y una gran industria, pues la riqueza proviene del suelo, de la agricultura. ¿Quiénes son los ricos? Los que tienen tierras, los que pueden vender sus productos agrícolas, especialmente al Estado, para los ejércitos, para toda la población. Entonces la posesión de la tierra es lo que crea la riqueza. Entonces las posesiones del imperio musulmán son grandes territorios conquistados. Algunos pasan al gobierno islámico directamente, como todas las tierras que pertenecían a los emperadores bizantinos o persas. Pero además pues están todas las tierras de las cuales los dueños, muchos huyeron cuando llegaron la conquista de los árabes por miedo de su vida, en fin, y dejaron las tierras abandonadas, pero los que se quedaron ahí pues cambiaron de dueño nada más. En lugar de pagar impuestos a los persas o a los bizantinos, ahora les pagaban a los árabes, de tal manera que los gobernantes musulmanes árabes rápidamente se convirtieron en grandes potentados por las riquezas que manejaban y administraban. Fueron capaces de hacer grandes ejércitos, siguieron las conquistas por el norte de África hasta que llegaron a España, y mientras más conquistaban, pues más dinero y más recursos económicos tenían, mejores ejércitos. Entonces, bueno, políticamente el Islam se hace dueño de estos grandes territorios. Y ustedes se imaginan que de repente estos gobernantes que estaban acostumbrados pues, a las penurias del desierto, a no tener lujos de ningún tipo, porque la vida del desierto no es para lujo, es una vida de mucho sacrificio, porque las guerras son constantes entre tribus, no hay una producción confiable, agrícola. Su riqueza consiste en tener grandes cantidades de dromedarios o de cabras, que son la única riqueza, ¿no? Vender los camellos para el transporte en el desierto, para las caravanas del comercio, pero eso pues produce muy poca riqueza. Entonces hay un gran cambio, desde luego, psicológico en los gobernantes. Se ven ricos, poderosos,
dueños de grandes extensiones, con la posibilidad de acrecentar su poder, de formar grandes ejércitos, de administrar toda esta riqueza. Y entonces, pues esto les da la sensación de ser más o menos así como los dueños del mundo, ¿no? Si nosotros de repente nos encontráramos, pensemos que somos los gobernantes de un país rico, que por la suerte, por el destino, llega a nuestras manos y vemos que podemos disponer de todas estas grandes riquezas, pues hay un cambio de mentalidad psicológico, de decir, oh, yo soy aquí el dueño, puedo hacer lo que quiero. Entonces, pues vemos que los primeros gobernantes del Islam, los omeyas, la dinastía omeya, que es la primera que se constituía como un gobierno que ha aprendido cómo se administra, cómo se gobierna a sociedades civilizadas, cultas, que tienen un gran comercio, una gran producción agrícola. El gobernador de Damasco, de los árabes, se llamaba Muawiyah, fue el que fundó la dinastía omeya, que como ustedes saben, pues pasó hasta gobernar a España, en Córdoba, también allí un gran imperio, el imperio omeya de España. Es probable que ustedes hayan visto la mezquita de Córdoba, ¿no? Construida por los omeyas, una gran obra de arte, pero también la mezquita de Damasco. Bueno, entonces, ustedes se imaginan que un gobernante que puede disponer, que puede decirle a alguien, hazme esto, o tráeme lo otro, o conquista aquí esto, necesito lo otro, pues fácilmente se olvida de la religión. Entonces gobierna de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que le conviene para incrementar su poder, para conservar el poder y para someter a sus juicios, a sus gobernados de una manera que obedezcan absolutamente lo que les manda. Entonces aquí es donde interviene la religión, el Islam. Pero claro, el Islam al principio pues no tenía desarrollado un cuerpo de derecho. El derecho islámico tardó también pues como 200 años para desarrollarse, para elaborarse y para ser reconocido oficialmente por los gobernantes como una ley legítima. Entonces lo que había en un principio, pues había algunos preceptos del Corán, pero tampoco había representantes oficiales de la religión. La única institución que existía en el Islam era el califa, de tal manera que el califa pues era solucionaba todo tipo de problemas, no solamente económicos, civiles, legales, sino también religiosos. ¿A quién más se iba a recurrir si no había otra autoridad? Cuando los gobernantes islámicos empezaron a gobernar sin preocuparse mucho del Islam, surgió un grupo de personas que eran musulmanes convencidos, que habían aceptado el Islam sinceramente de todo su corazón, lo veían como la religión, última religión revelada, de grandes principios morales. Y entonces empezaron a estudiar el Corán, empezaron a estudiar la vida de Muhammad, del profeta, y a ver qué es lo que el profeta hacía o hizo o comentó, o cuando le preguntaban cosas. Todo esto fueron tratando de recopilarlo, de juntarlo, de almacenarlo y de crear una especie de cuerpo legislativo. Pero estos representantes del Islam pues realmente no eran representantes del Islam, porque no tenían un reconocimiento oficial de los gobernantes, ni les interesaron, ¿no? Excepto cuando cumplían con sus interpretaciones.
De hecho, pasó un poco como el cristianismo. Tardaron 200 años para que este grupo de personas interesadas en el Islam tuvieran un reconocimiento oficial del califato. ¿Y cómo llegó este reconocimiento? Pues no llegó tampoco gratuitamente. Los omeyas, bueno, pues no podemos decir que fueron, claro, es muy fácil ahora acusar y decir eran los gobernantes antiislámicos, no se preocuparon por el Islam, gobernaban solo para sus intereses, como se les suele acusar. Pero por otro lado podemos decir a favor de ellos que no había preceptos claros todavía de cuál es la manera islámica de gobernar, de legislar, de administrar, de cobrar impuestos. Entonces, pues tienen esta cierta excusa por un lado, y por otro lado, pues a ellos se debe que el Islam no se haya fragmentado y dividido en muchas sectas, porque las luchas por el poder político en el Islam pues fueron desde muy temprano. Ya el primer sucesor Muhammad hubo conflictos, porque había partidarios, unos querían elegir a un candidato, otros querían elegir a otro, como es natural. E incluso desde antes de que muriera el profeta Muhammad, se sabe que había grupos que ya estaban trabajando por imponer un candidato, ¿no? O sea que la política no es nueva. Nuestros partidos políticos pues, sabemos cómo se manejan, cómo tratan de ganar adeptos para sus candidatos, pero esto se ha dado siempre en todos los tiempos, ¿no? Entonces los primeros 4 califas es una historia pues de conflictos. De hecho, el tercer califa murió asesinado porque un grupo de creyentes lo acusó de no gobernar islámicamente. Entonces, los conflictos, las luchas por el poder siempre se han dado y siempre se van a dar. Sobre todo cuando la gente se dio cuenta de las grandes riquezas que llegaban a Medina por concepto de impuestos, de botín conquistado, oro, piedras preciosas, en fin, alfombras, todo lo que se puede imaginarse de riquezas portables y de dinero que llegaba continuamente a Medina. Entonces, esto obviamente provocaba la lucha por el poder, de cómo administrar todas esas grandes riquezas. Entonces, el hecho de que los omeyas eran los mejor organizados, los que tenían más riquezas, los que tenían un mejor ejército, lograran imponerse sobre los demás grupos que discutían el poder, pues salvó al Islam de la fragmentación y de la división política. Hay ejemplos en la historia de imperios que duran 50, 60, 80 años y se fragmentan, como el imperio de los mongoles. Los mongoles hicieron grandes conquistas, llegaron casi hasta Europa, pero sus imperios no fueron verdaderos. ¿Por qué? Porque las tribus se pelearon entre ellas, trataron todos de imponer a su gobernante y terminaron por dividirse y quedarse cada una con una parte pequeña de territorios conquistados. Yo creo que el Islam hubiera corrido una suerte similar de fragmentarse políticamente muy rápidamente y haberse dividido, y hubiéramos tenido pues muchos chiitas, los jaguaris, jarillitas, los sunitas, y cada uno con su pedazo de territorio. Y sin embargo, la unidad política se salvó gracias a los omeyas, que claro, tampoco les convenía que se fragmentara y se dividiera el imperio porque perdían impuestos. Entonces hicieron todo lo posible
Claro, ellos decían que lo hacían por razones religiosas, para no permitir que el islamismo se fragmentara, el islam se fragmentara. Pero bueno, entonces el descontento fue creciendo contra los omeyas, porque pues su manera de usar esta riqueza fue cuestionada. Su poco interés por el Islam real o ficticio pues también se cuestionó. Y 90 años, el año 90 del Islam, vino la primera gran revolución popular, digamos, de la sociedad. Entonces la sociedad, los gobernados, se levantaron contra los omeyas, pero organizados por los ulema, por los representantes oficiales de la religión. Entonces hubo una dirección de la parte religiosa para rebelarse contra los omeyas y quitarlos del poder. Esto es muy interesante porque nos muestra que ya 90 años después del Islam, los dirigentes religiosos tenían una gran aceptación entre el pueblo, tenían una gran autoridad moral, que sus predicaciones en la mezquita lograron que el pueblo se levantara en armas contra los omeyas. Desde luego que no fue este levantamiento el único, sino un grupo de enemigos de los omeyas que pertenecían a la familia de los profetas, los descendientes de un tío del profeta que se llamaba Abbas, empezaron a organizar una rebelión, una revuelta contra los omeyas en uno de los confines del imperio, en Jorasán, en la parte más remota del imperio, ¿verdad? ¿Dónde empiezan las revoluciones? Pues donde el imperio central no pueda llegar, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer un levantamiento aquí en México, pues nos íbamos a Chiapas y organizamos ahí un grupo zapatista, como se llama, ¿no? Donde el poder político central tenga menos posibilidades en territorio hostil, en territorio difícil de llegar, en las selvas, como en Colombia, ¿no? Las FARC pues recurren a grupos donde el ejército, y de hecho pues siguen existiendo, y el poder central no ha podido terminar con ellos, ¿no? Entonces los abasíes organizaron una revuelta en Jorasán de una manera muy hábil. Tuvieron pues un genio político que se llamaba Abu Muslim, que fue capaz de convencer a los campesinos de que había que rebelarse contra los omeyas y que el poder político, los legítimos sucesores del profeta, era la gente de su familia, que había que derrotar a los omeyas. Entonces pues estos grupos se unieron y derrotaron a los omeyas, lograron acabar con ellos e implantar una nueva dinastía, un nuevo gobierno en el Islam. Entonces aquí tenemos un juego muy interesante en los primeros tiempos del Islam, de cómo se relaciona el poder político, que tiene sus propios intereses, intereses de poder, de gobernar, de administrar una gran riqueza, y que hace poco caso de los valores ideales del Islam. Tenemos a la sociedad que se siente oprimida, maltratada, tratada injustamente, donde estas grandes riquezas no se reparten de manera equitativa a todos. Y tenemos a la religión que interviene allí, aquí no solamente como un árbitro entre los dos, bueno, desde luego que reclamaban a los omeyas el mal gobierno, pero también fomentaban la rebelión, porque hacían ver a los omeyas como desobedientes de la ley de Dios, desobedientes del Islam. Entonces, es un ejemplo de un tipo de cómo se relacionan estos factores: sociedad, política y religión. Podemos tomar otros ejemplos de la historia del Islam para ver cómo se relacionan estos tres elementos. Tomemos brevemente el Imperio Otomano. El Imperio Otomano
surgió de las etnias túrquicas que llegaron también, eran nómadas que fueron penetrando poco a poco al Islam, lograron llegar hasta Bagdad, lograron en un primer momento de poner al califa de Bagdad bajo su patrocinio y poco a poco lograron conquistar muchos territorios y crear una especie de imperio paralelo al del califa, de tal manera que existía el califato y el sultanato. Y de ahí saltaron a lo que era parte del imperio bizantino, al Asia Menor, y Bizancio fue incapaz de detener a estos nómadas, a estas tribus túrquicas que fueron avanzando y conquistando cada vez más territorios turcos hasta que no quedó sino Constantinopla. Mientras tanto, estos otomanos ya se habían adueñado prácticamente de todo el imperio musulmán, de Egipto, de Siria, de Palestina, de Arabia, de tal manera que tenían mucha riqueza y mucho poder. Y el gran enemigo a vencer era el imperio bizantino, que finalmente en el año 1400, ahora no recuerdo la fecha exacta, 1400, creo que sí, ¿verdad? 53, logran conquistar Constantinopla. Y ahí pues se integran al imperio bizantino, una gran capital comercial que tiene grandes nexos en Europa, comerciales, etc. Y surge un imperio poderosísimo que puso en jaque a Europa por muchos años. Era una pesadilla para los europeos pensar en los otomanos, era así como ahora dicen Al Qaeda y hoy tiembla mucha gente, ¿no? Y pues en ese tiempo decirles a los europeos, los otomanos, se ponían nerviosos, ¿no? Y llegaron 2 veces a las puertas de Viena, ¿no? Un milagro que no conquistaran Viena, porque quién sabe qué hubiera pasado. Hasta que finalmente llegó la famosa batalla de Lepanto, donde cristianos de todo tipo, imperios de toda Europa se reunieron y lograron detener al Imperio Otomano, porque claro, en Europa lo celebraron como la victoria de Lepanto, como una gran victoria que en realidad no fue, porque el Imperio Otomano siguió existiendo y 50 años más tarde otra vez Europa estaba en jaque con los otomanos. El Imperio Otomano terminó destruyéndose internamente, como pasa con los grandes imperios, el romano y muchos otros. La corrupción interna, la degradación es lo que termina con los grandes imperios. No son las conquistas externas, a veces sí, pero la mayoría de las veces internamente se van debilitando hasta que llega alguien de afuera y les da el golpe final. Y así pasa con el Imperio Otomano. Pues, obviamente que en el Imperio Otomano, pues nuevamente el poder político era más importante. Sin embargo, ya existía la religión como una institución. Ya no eran un simple grupo de partidarios del Islam, muy piadosos, que sabían mucho del Islam. Ahora ya era una institución reconocida por el Estado. Había un ministerio de religión. El sultán otomano nombraba al gran mufti. El gran mufti era como algo así como el papa. Mufti en realidad es decir que el que da una fatwa, por eso se llama mufti, y una fatwa es una interpretación legal oficial sobre algún punto en particular que alguien quiere conocer. Puede ser el gobernante o los gobernados. Por ejemplo, en tiempo de Nasser, este gran gobernante de Egipto,
Nasser tenía también su gran mufti en Egipto y le preguntó: a ver, gran mufti, quiero que me digas si es islámicamente correcto nacionalizar los bancos. El gran mufti, como Nasser, ustedes recuerdan proclamar el socialismo árabe, pues inspirado por Tito, por los socialistas, que nacionalizó pues fábricas, industria, y bueno, querían nacionalizar la banca. Muchas de las bancas eran europeos, pero se había que ir con cuidado por esa razón. Entonces, el mufti, pues ¿qué le podía responder a Nasser cuando él tenía todo el poder de hacer y deshacer en Egipto? Pues le dijo: sí, es correcto, islámicamente hay que islamizar los bancos porque los bienes estratégicos deben ser de todos. Pues, hay una cierta tradición social de socialismo en el Islam, porque por ejemplo los pozos de agua en el desierto son propiedad de todos, ¿no? Porque el agua es un recurso natural y nadie puede decir: ah, no, este pozo de agua es mío y no se lo presta a nadie. Entonces hay una propiedad común de ciertos bienes. Como decía Nasser también, el profeta Muhammad fue el primer socialista de la historia. Bueno, exagerando, pero en fin, porque pues hay muchas cosas parecidas. Entonces el mufti, el gran mufti, pues era el gran representante de la religión, el máximo representante de la religión. Entonces el sultán pues tenía allí al gran mufti. Desde luego él era el que lo nombraba, él era el que le pagaba, él era el que lo tenía en un palacio especial con un gran ministerio, un gran séquito de ayudantes de todo tipo, el gran representante del Islam, de la religión. Y tenemos a la sociedad gobernada por los turcos, que es una sociedad heterogénea, porque no solamente son musulmanes, sino son cristianos, judíos y otras minorías religiosas. Y los europeos poco a poco fueron infiltrándose en el Imperio Otomano por razones comerciales. Y cuando el Imperio Otomano ya empezó a decaer, sobre todo en el 1700, 1800, en que hubo rebeliones internas de algunas provincias de los Balcanes, cuando el Imperio Ruso les quitó extensiones territoriales a un imperio ya en decadencia, los europeos se dieron cuenta pues, que ya no era lo que había sido el Imperio Otomano desde el siglo XVI. Y entonces empezaron a imponerle que diera concesiones para los comerciantes europeos. Y entre otras cosas, les pidieron que a los cristianos estuvieran exentos de las legislaciones turcas del Islam y que se gobernaran por una legislación propia autónoma. Entonces vemos aquí un tipo de sociedad muy diferente que le tocó vivir a un tipo de gobierno del Imperio musulmán en una determinada época, ¿no? Donde los otomanos inventaron algunas prácticas que no se habían existido antes en el Islam, como por ejemplo, pues esto, el gran mufti, el ejército es lo que se llamaban los genízaros, que conocemos como genízaros. Los otomanos reclutaban a jovencitos cristianos y se los llevaban de las familias. Era una especie de, así como hay que pagar el diezmo y los impuestos, pues las familias tenían obligadas a dar a alguno de sus hijos para el ejército otomano. Y muchísimas familias cristianas pues tuvieron que dar a algún hijo para ser parte del ejército. Esto tenía pros y contras, naturalmente.
porque imaginen ustedes comerciantes venidos a menos, o campesinos, o gentes de las ciudades, pero que no tenían grandes posibilidades de ascender socialmente, pues era una gran oportunidad que uno de sus hijos se fuera a formar parte del ejército otomano, que recibiera una educación especial, un entrenamiento especial, después una pensión especial, económicamente bien, ¿no? Muchos en algún tiempo los genízaros tenían prohibido casarse. ¿Por qué? Pues porque un soldado que tiene esposa e hijos, pues como que sus lealtades ya no son todas para el sultán, ¿verdad? Entonces tiene otro tipo de interés, entonces los obligaban a no casarse, a renunciar hasta que ya se retiraran, entonces ya podían hacer lo que quisieran. Entonces, pues esta es una innovación que responde a condiciones específicas de una sociedad gobernada por un imperio otomano muy poderoso. Entonces, este tipo de sociedad heterogénea pues es muy especial entonces en el imperio otomano, que crea estos lazos con Europa, que crea otros sistemas de gobierno particulares y una religión que en este momento está sometida al poder político. La religión no tiene poder de imponer sus decisiones, y aunque muchas veces protestaron los líderes religiosos contra innovaciones de los sultanes otomanos, pues los sultanes otomanos se reían y no hacían caso de lo que los líderes religiosos les pedían que hicieran. Bueno, un tercer ejemplo de una sociedad musulmana es lo que pasa actualmente hoy en día. Hoy en día tenemos prácticamente en todos los países musulmanes gobiernos laicos o casi laicos, gobiernos que surgieron después de las independencias. Como ustedes recuerdan, pues la mayoría de los países árabes, por ejemplo, fueron colonias francesas o inglesas: Irak, Siria, Líbano, Argelia, Marruecos. Y después de la Segunda Guerra Mundial casi todos se independizaron y formaron nuevos estados que no existían antes: la República de Egipto, de Siria, de Irak, Argelia. El caso de Argelia fue una guerra horrible, desastrosa contra Francia, pero finalmente lograron su independencia. Y entonces los gobiernos que surgieron de los nuevos estados, casi todos son gobiernos laicos, gobiernos de gobernantes que se formaron en Europa, acostumbrados a una separación entre iglesia y Estado. Y entonces, pues gobiernan con una legislación doble, una constitución moderna copiada de constituciones belga o suiza o francesa, y la Sharia, la legislación tradicional. Y la religión, pues, sigue presente, pero dependiendo del tipo de gobierno. Si era el tiempo de Nasser, pues la religión no podía hacer mucho, porque la popularidad de Nasser, las grandes reformas que hizo Nasser, la nacionalización del canal de Suez, por ejemplo, la construcción de la presa de Asuán, fueron obras que le dieron mucha popularidad y mucho prestigio, de tal manera que nadie se atrevía a decir algo contra Nasser. Entonces la religión estaba subordinada. Cuando vino este movimiento religioso de la hermandad musulmana, pues todos terminaron en la cárcel. Muchos fueron mártires, que fueron ahorcados, acusados de levantarse contra Nasser, de tal manera que la religión pues quedó en un lugar secundario. Y la sociedad, pues buena parte de la sociedad empezó a aceptar valores no tradicionalmente islámicos, como el nacionalismo. Pensar que la nación, que un territorio nacional
tiene la primera lealtad de alguien y no toda la comunidad islámica internacional. Entonces empieza a surgir muy fuertemente el nacionalismo que compite contra esta lealtad a la comunidad islámica internacional. Valores socialistas, valores liberales, valores laicos. Bueno, de hecho Turquía pues es una república laica, ¿no? Entonces, ¿quién puede enfrentarse a los excesos y arbitrariedad de los gobernantes? La religión no estaba en condiciones. Entonces vemos cómo la sociedad empieza a organizarse y surgen movimientos islámicos militantes activos que conocemos como el fundamentalismo islámico, como los islamistas, y que empiezan a hacer atentados, a organizarse. De hecho, mataron al presidente Sadat en Egipto, ¿no? Lograron asesinarlo. Otros atentados contra Mubarak. Entonces la sociedad se organiza independientemente de la religión y surgen líderes religiosos. Muchos de ellos son profesionales, pero son ingenieros o médicos, pero que no estudiaron la religión, que no son profesionales de la religión. ¿Por qué? Porque consideran que la religión traicionó al Islam, que la religión se vendió al Estado, que hay una religión del establishment controlada por el gobierno, y entonces la única manera de imponer una sociedad islámica es organización de la sociedad civil en contra del gobierno. Entonces tenemos aquí Al Qaeda, por ejemplo, pues no, los líderes no son religiosos, son líderes que no tienen nada que ver con los líderes tradicionales, que los ven como traidores a la religión. Entonces tenemos aquí otra manera de integrar una sociedad, digamos, islámica o islamizada, donde hay un poder político separado de la religión, que desde luego dicen que son gobiernos islámicos, pero pues el pueblo no los considera así. Una religión sin grandes capacidades públicas de imponer sus principios, y la sociedad o grupos de la sociedad que tratan de hacer que el gobierno, que el Estado vuelva a ser un gobierno islámico donde se aplique la ley islámica, la Sharia, y recurren a la violencia incluso con tal de lograr sus fines. Entonces tenemos aquí que a través de la historia del Islam las maneras de relacionarse religión, política y sociedad han cambiado, y hoy en día en cada país son diferentes. Entonces tenemos muchos tipos de sociedades musulmanas, sociedades islámicas, de gobiernos y de religión. Cada uno vive sus principios religiosos de una determinada manera. Entonces, como conclusión, podemos decir que no hay un solo Islam, que el Islam es heterogéneo, y que las sociedades de los países musulmanes cambian mucho dependiendo de su tipo de gobierno, de su tipo de entender la religión y su tipo de organizarse. Bueno, pues aquí termino, y si hay alguna pregunta, pues puedo responderla pues con mucho gusto. Bueno, pues sí. ¿Los gobiernos islámicos actuales promueven la investigación científica o cuál es su punto de vista? Perdón, no le acabé de entender. ¿Sí me escucha ahora? Sí. Los gobiernos musulmanes actuales o árabes islámicos
que si promueven la investigación científica y en qué forma, en qué punto de vista lo hacen. Hay diferencia en todos los países musulmanes. Los países del norte de África, por ejemplo, Túnez, Argelia, Marruecos, destinan buena parte de su presupuesto a la educación, a la investigación. Egipto también, Irán, ¿no? Irán pues tiene su programa nuclear, es decir que empezaron desde hace mucho tiempo en estas investigaciones, ¿no? Claro que lo están usando, pues, digamos, puede ser para fines pacíficos o no, pero digamos eso muestra el interés de cultivar matemáticas, física, ¿no? Física nuclear también, en otros países como Pakistán también. Entonces, se han dado cuenta de que la medicina, la ingeniería son vitales, ¿no? Ellos aprendieron muy rápidamente que la diferencia que tenían con Europa era la educación. Si algún día nosotros queremos llegar a ser como Europa, es la educación. La tecnología que tiene Europa no está con esta educación. Entonces, fue una lección muy dura que tuvieron que aprender. Bueno, yo más que pregunta es un comentario. Bueno, primero Sí. decirle que me gustó mucho su exposición, se me hace excelente, pero me parece que sí es una y es muy difundida, o sea, en el dato que usted dijo de Constantino, o sea, me parece que no se convierte al cristianismo sino en su lucha a la muerte, y por lo tanto podemos decir que no es cristiano y no lo que hace es dar la libertad de cultos, pero no hace del cristianismo la religión oficial, puesto que tiene noticia de que cuando se fundó Constantinopla se hizo mediante ritos paganos, entonces ¿cómo iba a ser? Sí. Y nada más pues, Sí, no, tiene razón, pero él fue el que convocó a los concilios ecuménicos, ¿no? Entonces apoyó a los dirigentes eclesiásticos cristianos para que se reunieran y proclamaran oficialmente cuál era la doctrina correcta de la Trinidad de Jesús, ¿no? O sea, a partir de él, si se convirtió, ¿no? Pues quizá, pero digamos, a partir de su reino el cristianismo empieza a tener una difusión ya más amplia, ¿no? Y ya sin ser perseguido. ¿Puedo hablar un poco más sobre el conflicto entre los chiitas y sunitas? Sí, pues es un conflicto político, ¿no? Hoy en día ya hay doctrinas religiosas diferentes, pero empezó como un conflicto político, porque una de las visiones de muchos musulmanes era que tenía derecho de suceder al profeta era Ali, que era primo del profeta y además era su yerno, porque se casó con una hija de Muhammad, Fátima. Entonces, para muchos, quien debía ocupar el poder era Ali. Y una gran mayoría no quería a Ali, por muchas razones. Una, porque dicen que era muy estricto, que le iba a imponer al Islam así por la fuerza. Otra, porque si hubiera gobernado Ali, quería decir que después de Ali tendrían que ser sus hijos. Esto limitaba el poder a la descendencia de Ali, con lo cual todos los demás competidores del poder quedaban fuera. Mientras que si eliminaban a Ali, cualquiera podía tener derecho de llegar al poder. Entonces les convenía hacer a un lado a Ali porque les dejaba las puertas abiertas. Entonces esta es la manera como empieza el conflicto, ¿no? Si el profeta nombró o no nombró a Ali, por qué tenía que ser Ali. Y ya paulatinamente se fue elaborando una doctrina que dice que los descendientes de Ali tienen un carisma especial, una especie de infalibilidad que heredan de padre a hijo. Entonces, por eso es que hoy en día se dice que
el imán chiita tiene poderes sobrenaturales y es el único que está en condiciones de poder dirigir al Islam. Pero claro, la mayoría sunita pues no cree en esta versión y entonces pues los chiitas se establecieron en Irán y en partes de la India y ahí siguen, ¿no? Mientras que el 80% o un poco más son sunitas. O sea, que empezó como político y ya se hizo después religioso. Bueno, respecto al conflicto que hay en el Islam en la actualidad, precisamente con sus relaciones con la modernidad, sobre todo en la cuestión política y social, ¿cuál podría ser el origen de esto? Es decir, ¿será que es consecuencia del establecimiento de una modernidad europea y no autóctona, o de una modernidad incompleta, o de una modernidad descompuesta? Entendiendo esto en el sentido de que finalmente los agentes de la modernidad en gran parte son las élites gobernantes, pues han usufructado a la modernidad para conseguir lo que buscan, democracia, etc. Pero cuando se establecen en el poder, bueno, hacen todo lo contrario. Bueno, nadie está en contra de una computadora, ¿no? Eso es obvio que a todos les conviene. Entonces, cosas que obviamente son útiles, claro, las regulan en algunos países, en otros no. Está prohibido, por ejemplo, entrar a ciertas links como, no sé, YouTube, por decir algo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son sitios que no tienen un control moral. Entonces ahí se puede ver cualquier cosa, desde pornografía a drogas o qué sé yo, otro tipo de valores que consideran nocivos para la sociedad, para los jóvenes que no están formados todavía, que no tienen un criterio. Cuando aceptan, por ejemplo, grupos musicales que llegan a Cairo, eso, pues no llega solamente el grupo musical, sino llega toda una serie de valores nuevos, de relajamiento de las costumbres, como empieza la minifalda, empieza a meterse un poquito la droga. Entonces la modernidad llega acompañada de una serie de valores y de circunstancias que hay que controlar. Entonces cuando se oponen a algunos aspectos es por razones de que puede salirse de las manos, de que ven que en otros lados la sociedad se comporta de manera diferente, incluso políticamente, ¿no? Entonces hay gobiernos que sí, efectivamente tienen miedo de una democracia y saben que si abren las puertas, pues se les meten muchas cosas buenas y malas, ¿no? Entonces es un miedo. Bueno, no sé si llamar irrupción a todo el proceso, no sé, los avances científicos y filosóficos que hubo, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Que hubo este escolapismo y en Asia empezó hubo este apogeo. ¿A qué se debió esta irrupción de los avances filosóficos y matemáticos y científicos en Asia? Pues yo creo que en gran parte fue por estímulos externos, que estuvieron en contacto con la filosofía griega y muchas obras de medicina griegas y también medicina de la India. Entonces, cuando los gobernantes abasíes no tuvieron miedo de abrir las puertas, mandaron comprar libros a Bizancio y los tradujeron del griego al árabe o al siríaco. Llegaron muchos libros de medicina, también de la India, de matemáticas, de geografía, de astronomía. Entonces fue un periodo en que, gracias a estos gobernantes y que los líderes religiosos no tenían mucho poder para oponerse, entraron al Islam pues todos estos flujos culturales de fuera, que fueron, por lo menos para un cierto grupo de intelectuales apreciados, desarrollados y patrocinados por el poder político. Entonces yo creo que en gran parte se debe a eso.
un momento de libertad. La investigación necesita libertad, no se puede poner trabas y decir por dónde debe ir, por dónde no. Pues creo que es un momento muy especial. Se conjugaron varias cosas, como esta de una introducción externa de estas obras científicas, y